Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a otra entrega de su programa Teológicamente Hablando. Y antes de iniciar, me gustaría darle las gracias a todas las personas que se han suscrito, le han dado me gusta a nuestro contenido, han comentado, también lo han compartido. De verdad que nos hemos sorprendido de la acogida que ha tenido nuestro programa y agradecemos a Dios porque ese es el propósito nuestro, que podamos aprender de la palabra, aprender teología para poder utilizarlo en nuestra vida diaria. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores que han aportado económicamente para que podamos seguir grabando estos programas. El día de hoy tenemos un programa muy especial y vamos a hablar sobre la teología como ciencia. ¿Cómo puede ayudarnos la teología si realmente es una ciencia? ¿Qué método utiliza? ¿Cómo nosotros podemos aprender más acerca de la teología como ciencia? Así que el día de hoy el pastor Hansel nos va a hablar acerca de ese tema. Vamos a conversar para que todos aprendamos sobre esto. ¿Qué es la teología? ¿Es una ciencia, pastor? Bueno, en palabras simples o sencillas, prácticas, sí. La teología es una ciencia porque la teología tiene todo lo necesario para que nosotros nos adentremos, la estudiemos, la analicemos como una ciencia. De hecho, el término logía, que es parte de la combinación de la palabra teología, el término tal como logía significa es estudio. Y precisamente para algo ser ciencia necesita ser algo digno de estudio. Y en ese sentido, la teología tiene, por ejemplo, una fuente de estudio que es la palabra de Dios, donde está la autorrevelación de Dios. Esa fuente, además de que es una fuente a partir de la cual se puede conseguir información, también tiene métodos científicos que pueden aplicársele para poder obtener ese estudio, esa información y demás. Y este es un tema muy interesante porque a lo largo de la historia, del tiempo, muchos han dicho de que la fe o la religión realmente es algo para personas no estudiadas, para personas no de ciencia, para personas incluso ignorantes, muchos han dicho, pero la realidad es que no es así. Por ejemplo, tengo un dato aquí de Max Planck. Max Planck en el 1858 hasta el 1947 fue un físico y matemático alemán protestante, cristiano protestante, que ganó el Premio Nobel de Física en el año 1918 por la creación de la mecánica cuántica. Quien creó la mecánica cuántica, o quien descubrió, planificó y ensambló todo para el descubrimiento y estructuramiento de la mecánica cuántica, fue un cristiano protestante, un científico. Pero no solamente esto, pudiéramos hablar de Werner Heisenberg también, que fue un físico alemán protestante, cristiano protestante también, que ganó el Premio Nobel de Física en el 1932 por el descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno. Y esto tiene que ver con las combinaciones químicas del hidrógeno que permite la circulación de energías. Sin embargo, pudiéramos seguir citando aún otros y pudiéramos darnos cuenta de que en el cristianismo han existido a lo largo del tiempo muchos hombres también que han sido de ciencia, personas que Dios le ha dotado de grandes capacidades mentales, de estudio. Así que no podemos decir que el cristianismo no es algo de ciencia, no es algo para personas pensantes, no es así. La teología es tanto una ciencia como cualquier otra ciencia digna de estudio
que podamos tener en este tiempo. Bueno, realmente es muy interesante porque al igual que la biología, para poner un ejemplo, que estudia a los seres vivos, también la teología utiliza un método. O sea, la biología utiliza un método para poder estudiar al ser vivo, estudiar a los animales y todo eso. Entonces, nosotros queremos saber si la biología utiliza métodos para estudiar todo eso, ¿qué método es que utiliza la teología? Porque es una ciencia. Sí, lo fascinante de esto es que precisamente los mismos métodos científicos que se utilizan para la biología, para la química, para la física, para la astronauta o astrología, todos esos estados de ciencia o ramas de ciencia utilizan métodos científicos que los mismos también los aplica la teología. Y pudiéramos hacer mención del método dogmático. El método dogmático tiene que ver con este método en el que la ciencia establece principios rígidos para evocarse al estudio y al análisis de algún asunto de ciencia. Sin embargo, en la fe, en la teología, hay asuntos que son dogmáticos, asuntos que indiscutiblemente son incambiables, son innegociables, no lo podemos variar porque son los principios fundamentales o básicos desde los cuales partimos para poder crear o construir otras conclusiones a partir de allí. Entonces, muchos dicen, no, porque la religión es muy cuadrada, que no acepta tal o cual asunto que la sociedad quiere que se apruebe. Bueno, lo que sucede es que aún los ciclos de ciencia, las ramas de ciencia son dogmáticos en muchos asuntos que son innegociables para ellos. La fe, la religión sucede lo mismo con ella. Es dogmático en los asuntos en que necesita ser dogmático para de allí partir y crear y construir otras conclusiones. Pudiéramos hablar también del método especulativo, y algunos pudieran decir especulativo. Pues entonces la religión, la teología es algo especulativo, no es algo certero, no es algo seguro. Bueno, la realidad es que es especulativo, porque si es especulativo nos dice que utiliza el pensamiento, la razón, la capacidad de análisis. Y esto me hace recordar el libro de Josh McDowell, No dejes tu cerebro en la puerta. El libro de Josh McDowell habla acerca de que cuando yo me convierto, no puedo convertirme simplemente por una fe vacía y ciega. ¿Y por qué crees en Dios? Bueno, creo en Dios porque creo en Dios o porque he decidido creer en Dios. No, Dios no quiere que nosotros creamos de manera ciega, con el cerebro lavado o con el cerebro vacío. No, Dios quiere que nosotros le creamos, que tengamos fe en Él, pero Él nos ha dejado la palabra, nos ha dejado un documento, nos ha dejado una fuente, la cual nosotros podemos estudiar, podemos analizarle, podemos aplicar métodos científicos en el cual nosotros podemos utilizar la razón, podemos utilizar la imaginación incluso, y a partir de allí crear y construir conclusiones que nos permiten poder de alguna manera descubrir esas verdades que Dios quiere que nosotros descubramos en su palabra. Entonces, ese método especulativo es un buen método, es un método que la ciencia misma ha utilizado por años, por décadas, por siglos, a lo largo de todas sus investigaciones. La iglesia también ha utilizado el método especulativo, y este método empezó a ser riguroso después del 1520, donde Martín Lutero fue el primero que enarboló la bandera de que
de que la Biblia hay que estudiarla con la razón. Uno no puede leer la Biblia y pues la iglesia dice tal o cual cosa, lo que la iglesia diga es así y ya yo no debo de analizar el texto, no debo de meditar en el texto, no debo de aplicarle método especulativo al texto porque ya la iglesia dijo que era así. No, Martín Lutero dijo eso no debe de ser así. Debemos ser especulativos, debemos de razonar, debemos de convencernos por la palabra y por la razón. De alguna manera Dios quiere que nosotros pensemos, que analicemos, que descubramos verdades en su palabra y que de alguna manera no seamos personas con cerebros vacíos en las iglesias. O sea que, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando yo estoy estudiando el texto de la Biblia, vamos a poner Génesis, y me voy a la historia, por ejemplo, de Caín, que él, cuando Dios lo va a desterrar, ¿verdad? Que él dice, no, pero pongo una señal porque si alguien me encuentra por ahí, me va a matar. O sea, yo puedo decir, si yo digo, bueno, pero puede ser que las otras personas que estaban ahí en la tierra eran sus hermanos o hermanas de Caín. O sea, había más gente en la tierra. ¿Por qué había más gente? O sea, yo estoy haciendo una especulación. Y eso me invita a estudiar el texto más ampliamente, a investigar qué más personas había. ¿Por qué? Porque recuerdo que cuando Eva da a luz a Caín y a Abel, ella dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. O sea que ya había tenido hijas. Sí. Yo estoy especulando. Lo cual se convierte en un método especulativo, que es un método científico aplicado al estudio. Oh, perfecto. Ya vamos entendiendo. Sin embargo, el mismo método especulativo que acabaste de utilizar con Caín, cuando Dios le destierra, debemos de aplicar el método especulativo ahí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué una malca? ¿No moriría entonces? ¿No vendría alguien y lo mataría? Entonces pudiéramos decir, bueno, eso fue bueno. Pero también pudiéramos especular que no fue tan bueno, porque él entonces tendría que vivir el resto de su vida con la conciencia de haber asesinado a su hermano y entonces no morir. Cada vez que se veía esa marca, donde sea que estuviera, él pensaba, esto lo tengo porque maté a mi hermano. Pero tal vez el hecho de que pensemos en otra fase o forma en el método especulativo es una respuesta de la bondad de Dios, porque él mató a su hermano. Lo justo, lo equitativo es que también él muriese. Sin embargo, Dios de alguna manera le otorgó la gracia de continuar viviendo, de seguir viviendo y no pagar en el momento por la muerte de su hermano, aunque así lo merecía. De modo que fue una expresión de la gracia de Dios el salvaguardar la vida de Caín ya el resto de sus días sobre esta tierra. Entonces, el método especulativo nos permite una gran ventana de ideas que pueden llegar a nuestras mentes, y a partir de esas especulaciones entonces uno puede arribar a muchas conclusiones. Sin embargo, a pesar de que llega a muchas conclusiones, uno tiene previamente un estudio, un método científico dogmático. ¿Cuál es el método científico dogmático, pastor, en ese sentido? Bueno, lo dogmático fue que Dios puso una marca sobre Caín para que no muriese. Eso no lo vamos a negociar, eso no lo vamos a cambiar. De hecho, no lo podemos cambiar. Y alguien pudiera decir, no, en realidad eso es figurado, realmente Dios no le puso una marca a él y en realidad no fue Dios quien evitó que alguien lo matara en el camino demás. No, esa no fue la realidad. Somos dogmáticos en ese sentido porque el texto es dogmático en eso que dice. Dios puso una marca sobre Caín y entonces evitó que Caín de alguna fuese asesinado, muriese por alguien, una fiera, alguna otra persona que viva sobre la tierra
Y cualquiera pudiera decir que otras personas, si solo era Adán y Eva. ¿Y ellos dos? Bueno, ellos indiscutiblemente pensamos en que iban a tener más hijos. Iban tal vez a conocer la historia, iban a crecer resentidos contra Caín y hubiesen podido salir a buscarlo para matarlo. Sin embargo, de alguna manera, Dios le permitió seguir viviendo, y todo eso puede llegar a nuestras mentes por el método especulativo, que no es un método malo siempre y cuando nosotros nos mantengamos alineados al asunto dogmático del texto. Aquellas cosas que el texto afirma que no podemos negar y que son incuestionables porque son verdades que están allí fijas, establecidas. De igual manera, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que dice que se abrió un libro y se abrieron otros libros. Sí. Pero la Biblia habla de un libro. O sea, aunque a nosotros en la mente de nosotros no quepa que allá en el cielo va a haber libros, hojas, libros. O sea, el texto lo dice. Sí. Claramente. Entonces, una pregunta. Cuando nosotros hablamos del método dogmático, para ir un poquito más atrás, para que todos podamos entender, es como si habláramos acerca de las leyes de una ciencia. Porque la ciencia tiene leyes específicas para poder estudiar algunas cosas. Sí. Igual lo podemos hacer con la teología. Sí, y exactamente igual. De hecho, nada cambiaría en cuanto a esas leyes en el método científico. Es exactamente el mismo. Porque en el mismo aspecto del método dogmático, te permite establecer rigurosamente leyes, normas, principios que son incuestionables, que son inamovibles, para poder de alguna manera mantenerte dentro del carril en el que debes de estar para el estudio, el análisis de algún asunto de estudio. Entonces, es importante que nosotros como creyentes, y aún si no eres creyente y estás detrás de esta pantalla, tú puedas ver en la Escritura un libro que es digno de crédito, un libro que es digno de confianza. No es un libro para neófitos, no es un libro para personas que de alguna manera han sido engañados, han sido burlados, personas que no tienen la capacidad de analizar asuntos sencillos y prácticos. Y lo digo porque quisiera mencionar, por ejemplo, a John Thomson, que fue amigo de Steve Hobson, quien investigó acerca de los agujeros negros y se ganó de hecho un premio Nobel de física por ello. Pero su compañero también se ganó un premio Nobel de Física 2005 y fue un cristiano protestante metodista en los Estados Unidos. O sea, personas de ciencia, personas que se dedican a aplicar constantemente métodos científicos, leyes rigurosas de ciencia, son personas que de alguna manera han visto en la palabra de Dios, han visto en la Biblia, en la teología, la confiabilidad de ser un libro digno de estudio, de crédito, de confianza. Y por eso nosotros podemos ir a la Escritura e ir con la confianza de que la Biblia de alguna manera se puede someter a esas leyes y principios de métodos de ciencia y pasar rigurosamente todos estos métodos de ciencia, de estudio y de análisis. 4 asuntos que se necesitan para que un asunto pueda ser analizado. En primer lugar, tiene que pasar el filtro de la fuente. Debe de tener una fuente que sea digna de estudio. La ciencia de la biología, por ejemplo, tiene la ciencia de la vida humana y a partir de allí entonces empieza a estudiar. La botánica, por ejemplo, las flores y tantas otras cosas de la naturaleza, parte de una fuente. Esa es la fuente y entonces parte de allí para hacer un estudio. En segundo lugar, la razón.
Cuando estudiamos la botánica, nosotros creemos en que lo que nos está diciendo la razón respecto a los colores, respecto al verdor de esa naturaleza de las flores y demás, es cierto. Y nosotros le creemos a nuestra razón y a nuestra propia conciencia. En segundo lugar, percepción. Nosotros tocamos y nosotros sentimos ciertos asuntos y nosotros creemos que lo que sentimos es real y es así como nosotros lo sentimos. Entonces, nosotros estamos partiendo de sensores que son partes de nuestro propio organismo, de nuestra propia mente, de nuestra propia conciencia. Pero en cuarto lugar, además de ello, tenemos el asunto de que pueden arribarse a conclusiones, se pueden arribar a conclusiones. Y en la naturaleza lo mismo, podemos arribar a conclusiones. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros partimos de la razón. La Biblia no es irracional. Por ejemplo, hay personas que dicen, sí, la Biblia es irracional, porque la Biblia menciona, por ejemplo, que Jesús caminó sobre las aguas. Y cualquiera pudiera decir, eso es irracional porque eso rompe con las leyes de la física. Así es. Pero no es irracional. Y te explico por qué. Si Jesús dice que Él es Dios y afirma ser Dios, y que Él, de hecho, fue el creador de todas las cosas, incluyendo el mar, y que toda la vida humana viene de Él, y que Él controla todas las cosas por el poder de su palabra, y no tiene la capacidad de caminar sobre las aguas, entonces es irracional Él y la Biblia misma. Entonces, la Biblia no es irracional porque quien está caminando sobre las aguas, rompiendo las leyes físicas, fue el mismo que creó las leyes físicas para el ser humano. Entonces, no es irracional. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia a la luz de quien inspira el texto y bajo las afirmaciones que éste mismo hace sobre sí mismo, entonces el texto no es irracional. Y nosotros debemos entender esto. La Biblia no es irracional. Jesús, por ejemplo, mandó a Pedro a sacar un pez y a sacar una moneda que había dentro de ese pez. Nosotros pudiéramos decir, wow, eso es aún más irracional. ¿Cómo Jesús sabía que el pez que Pedro pescaría tendría una moneda en el estómago o en su boca? Y cómo también este pez iba a tener esta moneda en su boca. Bueno, hay un pez que comúnmente se le llama el pez de San Pedro, y es un pez que se caracteriza por identificar asuntos luminosos en el mar. Y entonces este pez toma estas cosas que son luminosas, porque cuando ellos tienen cría, la colocan sobre estos asuntos luminosos que le permite mantener temperatura caliente para poder de alguna manera incubar sus huevos. Entonces no es irracional, pero es irracional de todos modos, porque como Jesús sabía que ese pez iba a estar en ese lugar, en ese momento, y era exactamente ese pez y tipo de pez que iba a pescar Pedro en el momento en que lo sacara del mar. Bueno, si Jesús afirmó anteriormente que Él era omnisapiente, que Él todo lo sabía y que Él es el Hijo de Dios y que todo a Él le ha sido revelado y Él desconocía esto, pues entonces lo que Él había dicho anteriormente iba a contradecir lo que posteriormente se mostraba o se revelaba. Entonces la escritura no es irracional. Hay asuntos que tal vez hoy por hoy nosotros no podemos entender, y por ejemplo no lo entendemos por nuestra limitada mente humana. Por ejemplo, pudiéramos pensar cómo 1 millón de personas en el mundo pueden ponerse de rodillas en un mismo momento, en una misma hora, en un mismo instante, y Dios escucharlo a cada uno individualmente y escuchar cada una de sus peticiones. Pero lo hace con más personas, no con 1 millón. Hasta con más, mucho más. Pero nuestra mente humana nos dice,
Esto sería algo imposible. Bueno, es imposible si Dios fuera como yo. Pero como Él no es como yo, sino que Él es sobrenatural, que Él escapa al tiempo y al espacio, que Él es todopoderoso, que Él es omnisapiente, que Él todo lo sabe, entonces, y que su mente es infinita, a la luz de esa realidad, no es irracional el hecho de que Dios tenga el poder y la capacidad de hacer eso y aún mucho más. Entonces, la Biblia no es irracional. Es un libro racional y aún aquellas cosas que nuestra mente no puede asimilar en el momento, no lo asimila porque entendamos que Dios es un ser infinito y que nuestra mente es finita. Nosotros muchas veces intentamos comparar a Dios con nosotros mismos. Pensamos en Dios como alguien que tiene manos y que tiene pies, que tiene ojos y que si no tiene ojos entonces Él no puede ver. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros para poder ver necesitamos ojos. Ahora bien, la necesidad que hay en nosotros no necesariamente sea la misma que exista en Dios, porque Él es totalmente distinto. Al Él ser tan distinto y existir fuera de nuestro tiempo y espacio, pues entonces se hace complejo su estudio. No necesariamente imposible, sino complejo. Y digo no imposible porque Dios mismo ha dejado su autorrevelación para que nosotros le conozcamos en la medida y en la forma en que Él quiere que nosotros le conozcamos. Bueno, hay un método que utiliza también la ciencia, que es el método del misticismo. Eso realmente pudiese como alertar al creyente como el misticismo, y nosotros utilizamos eso. ¿Se utiliza eso también? Porque usted ahorita mencionó que en la ciencia, los mismos métodos que utilizaba la ciencia, lo utilizamos nosotros en la ciencia de la teología. Es así, es así. ¿Cómo entonces podemos ver el misticismo en esta ciencia? Sí, lo que sucede es que el término misticismo como tal, nosotros pudiéramos ser un tanto escépticos al término, porque nosotros inmediatamente diríamos como cristianos, como creyentes, no, es mentira, la Biblia no es un misticismo y yo no voy a estudiar la Biblia bajo un método místico. Sin embargo, la realidad es que aún los más grandes niveles de ciencia y ramas de ciencia utilizan el método del misticismo. ¿Por qué? El método del misticismo nos permite aquellas cosas que nosotros no conocemos, aquellas cosas que nosotros ignoramos, incluso aquellas cosas que nuestra propia mente pudiera decirnos que es irreal. El misticismo nos permite crear conclusiones, crear especulación de la probabilidad de la existencia de ello. Quisiera poner un ejemplo de ciencia. Steve Jobs, por ejemplo, científico británico, él fue el primero en crear la teoría mística de la probabilidad de que el espacio sea infinito. Cuando él dijo esto en el 1826, fue muy criticado y burlado por muchos, que esto era una imposibilidad, fueron una de las cosas que le dijeron. Sin embargo, él partió del misticismo realmente, él partió de algo místico en primer lugar porque no había en ese momento ningún tipo de evidencia científica que pudiera avalar esto. En segundo lugar, no existía en ese momento ningún tipo de aparato científico que pudiera mirar hasta allá para poder tener algún ápice de
probabilidad de la infinitud del universo. Y en tercer lugar, no existía a ese momento ningún tipo de equipamiento que permitiera al hombre llegar más allá de las estrellas o de ver las estrellas. Entonces, él partió de un método, el método místico. Sin embargo, ese método místico le permitió a la ciencia arribar a un segundo método, y es el método especulativo. Luego de allí partieron al método dogmático y luego siguieron partiendo en una sucesión de métodos de ciencia, y recientemente la ciencia no ha confirmado, sino que ha reconfirmado de que el espacio es infinito. Nuestra mente humana pudiera decir lo mismo con Dios, y cualquier ateo que pudiera estar escuchándonos, lo mismo con Dios. Dios es un misticismo, es una especulación, es algo que no pudiéramos comprobar y demás. Bueno, nosotros vemos a Dios a través de su palabra, y es cierto que utilizamos un método místico en cierta medida para su estudio y análisis, y esto por el hecho de que no tenemos algún tipo de equipamiento, de aparato y ni de posibilidad de acceder allá para nosotros registrar las informaciones y los datos y poder suministrar una información 100% certera. Sin embargo, nuestra información no es solo mística o especulativa. Es también dogmática, es lógica, es racional y es coherente. Esto porque aún la ciencia nos habla de la necesidad de que exista alguien que haya existido desde siempre, que no haya sido creado por nadie, para que éste entonces diera comienzo a todas las cosas. Entonces, cuando nosotros analizamos este principio que ha sido postulado por la misma ciencia y lo vemos a la luz de la palabra, entonces nos damos cuenta que lo que afirma la ciencia es coherente con lo que afirma la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, la teología no es solamente un mero sentarme a especular, a meditar, sino que es coherente con las informaciones que suministra, incluso los descubrimientos científicos. Bueno, realmente estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy en este tema de la teología como ciencia. Entonces, una pregunta, ¿por qué yo no debo estudiar la Biblia simplemente como la tengo ahí escrita, sino que es importante que yo pueda estudiarla por temas? Es importante eso porque aunque estamos hablando de la teología en sí, ahí viene la teología sistemática, que divide la Biblia por temas, porque si ya Dios me la entregó así, no es simplemente la puedo leer y ya yo voy a aprender. Sí, bueno, en realidad es importante que nosotros seamos conscientes de que incluso la teología sistemática es de por sí o en sí mismo un método científico. Porque la teología sistemática organiza y sistematiza las cosas, y eso es un método científico. La ciencia sistematiza y organiza las informaciones de manera coherente. Entonces, si queremos estudiar la Biblia, hacerlo de esta forma, organizar y sistematizar la información para que sea coherente, entonces esto nos ayuda a nosotros a poder profundizar en el texto, a analizar el texto y descubrir verdades detrás del texto. Dios quiere que nosotros analicemos el texto. Es cierto que Dios nos dio la palabra
y no nos la dio como una enciclopedia organizado por temas y sucesiones de temas, es cierto. Sin embargo, a pesar de que Él nos entregó una revelación progresiva en la medida en que se iba dando y no necesariamente organizada por temas, Dios le interesa que nosotros seamos seres humanos individuales. Nos creó con la capacidad de pensar, de analizar, de construir argumentos y demás. Entonces nosotros debemos ser a priori, debemos de ser intencionales en construir argumentos basados en una fuente, y esa fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos personas que estudiemos, que analicemos su palabra, que le conozcamos a Él a través de su verdad. Y para eso se necesita un estudio intencional de parte nuestra para ir a la Escritura y analizar la Escritura, amar la Escritura, atesorar la Escritura, y que nosotros nos convirtamos en hombres de ciencia en cuanto a la palabra de Dios. Hoy por hoy estamos hablando de la teología como ciencia. Sin embargo, a lo largo de incluso la historia bíblica, vemos que se habían aplicado ya métodos científicos, claro, con leyes propias de la época para estudiar el texto. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos intencionales en descubrir o investigar la forma más adecuada posible para investigar el texto, analizar el texto y llegar a conclusiones certeras respecto a lo que Él nos revela en su palabra.